Ahora vamos a la palabra. La palabra santa, debe ser siempre nuestra pasión, ¿verdad? Todo lo que podemos vivir, experimentar en los caminos de Dios son cosas que Dios ha preparado. Pero más allá de las experiencias, el ver la gloria de Dios, el poder, los milagros y todo eso, nuestro fundamento, nuestro sustento, nuestra fuente es la palabra de Dios. Amén. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, ¿no? Tengo la salvación. Soy lo que la Biblia dice que soy. Somos hijos de Dios. Y vamos donde la Biblia dice que vamos. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Así que bendecimos esta palabra santa y ella es la que vamos a estudiar hoy día. Siempre enseño que yo no puedo enseñar nada que no esté en la palabra del Señor. Amén. Así que amen la palabra de Dios y la palabra alumbra nuestro camino. Hemos preparado este mensaje de los dones del Espíritu Santo y quiero leer. Solo leo y después les doy el pasaje, aunque todos saben dónde está este pasaje, así que no es ningún misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba los ídolos mudos. Por tanto, dice Pablo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y Él es nuestro Señor, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Un solo Espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, un misterio. Pero tenemos que entenderlo y pedirle al Espíritu que nos haga asumir esto como una verdad fundamental. Nosotros creemos en un solo Dios, manifestado en el Padre, creador de los cielos y de la tierra, en su Hijo Jesucristo, el que nos perdonó en todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, que es lo que nos guía a toda la verdad. El Espíritu es el consolador y es el que nos anima. Miren que cuando estábamos acá en la alabanza, el Espíritu se goza porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice la palabra de Dios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué ha sido dado el Espíritu? Para provecho, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vale decir, el mismo Espíritu se manifiesta de tantas maneras. Dice la palabra de Dios. A otro el hacer milagros. ¿Usted cree en los milagros? Amén. Gloria a Dios. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendecimos la palabra del Señor y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de compartir tu palabra santa. Ella es lumbrera a nuestro camino. Padre, es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos de los hombres. Oh Dios bendito, gracias por ella. Y en esta mañana, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo
llene nuestros corazones y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté en humildad, rendido a ti. Glorifícate, oh Dios. Renuncio a hablar en el ámbito humano, sino que pido que tu espíritu me pueda llenar y tú nos hables a través de tu palabra. Unge nuestros labios, nuestros oídos y nuestra mente para recibir lo que tú has preparado para este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor porque Él está aquí. Ahora sí. El Evangelio es sobrenatural. Amén. Y el milagro de la vida nace del amor de Dios. Dios, por amor, creó los cielos y la tierra, todo orden de cosas. Yo me deleito viendo estos programas, doy gracias a Dios por la tecnología de hoy, por todo el conocimiento que el hombre ha alcanzado, y me gusta ver los reportajes de los animales y especialmente de los insectos, seres tan pequeñitos y tan maravillosos, porque nadie puede crear vida sino solo Dios. Y es impresionante. Yo veo esos insectos y los insectos son un misterio para la ciencia, para los investigadores. Una mosca que es asquerosa, ¿no es cierto? Tienen 1500 pares de ojos. ¿Para qué tantos ojos? Solo Dios lo sabe. Yo no lo sé, ¿verdad? Y así la creación. Pidámosle a Dios esa sensibilidad para gozarnos. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno dice, quiero ver a Dios, pero es que toda la creación habla de Dios. Tú ves una plantita, oye, es un misterio, es algo poderoso, es un milagro. El año pasado uno de los conserjes me regaló unas plantitas de zapallos, ¿ya? Nunca había sembrado zapallos, así que siempre hay oportunidad para aprender. Entonces sembré esas plantitas, él me dio algunas instrucciones y empecé a regarlas. Y de pronto empezaron a crecer y después se dieron flores y después de la flor se producía algo como un bulbo, una cosita redonda y empezó a crecer un zapallo y un zapallo, así más o menos, sin exagerar, ¿no? No voy a decir así, no, así sí. Le tomé fotos y todo, fue mi primera experiencia como productor de zapallos, ¿eh? Pensaba hacer un gran negocio, pero finalmente no fue negocio. Pero me maravillé cuando yo regaba ese zapallo, cómo iba creciendo, sabía por dónde tenía que crecer, ¿no? No fue deforme, sino toda una armonía. Mira si Dios produce eso, lo maravilloso que tú eres en las manos de Dios. Yo quiero en esta mañana transmitir esto, de que somos algo especial, somos un tesoro para Dios. Dice la palabra que ustedes son princesas, las damas, nosotros somos príncipes, ¿no? Así que tengo el honor y el privilegio de estar delante de princesas, príncipes, y después yo le digo al Señor, Señor, cuando yo esté en el cielo, mira, yo sé que por gracia voy a entrar al cielo, porque uno no hace méritos, ¿no? Y yo digo, Señor, aunque tenga que ilustrarle los zapatos a mis hermanos, yo lo voy a hacer feliz con tal de estar allá en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Los dones, vamos ahora al punto, son muchos. Yo más o menos creo que 1 hora por cada uno para explicarlo, ¿ya? Así que hasta mañana no nos vamos. Entonces yo dije, Señor, tengo que elegir algunos dones, hablar un poquito tal vez de algunos, pero don es un regalo, ¿ya? Que viene de Dios y viene con un propósito. Y la palabra nos enseña varias cosas. El significado de los dones es lo que vamos a ver de algunos, y todos los cristianos, dice la palabra, que tenemos por lo menos un don, ¿ya?
Y también tenemos, es que Dios es tan bueno, hermanos. Dios es bueno. Dígale a su hermano, Dios es bueno. Yo sé lo que les digo. y, y entonces la palabra me dice que yo también puedo pedir dones, ¿ya? Pero tengo que saber para qué pedirlos. Entonces, esa es la misión hoy día. Saber que Dios reparte dones, saber que cada uno de nosotros, cuando tú te conviertes por lo menos un don, ya es el regalo de la salvación, con un don adicional, ¿ya? Pero también podemos pedir. El Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. No es como tú quieres, sino como según Dios quiere. Así es como me dice la palabra. Todo esto lo hace uno y el único Espíritu que reparte según su voluntad y lo reparte con el propósito de que la iglesia que somos nosotros, tú y yo formamos la iglesia. Nosotros estamos ahora en una iglesia, como decía el pastor Andrés, una iglesia pequeña en cuanto a número. Y los hermanos decían, es que somos chicos, somos pequeños. Entonces yo le dije, pero esa es una equivocación, porque la iglesia de Cristo es una sola. Si no están de acuerdo, me dicen no. ¿Ah? Pero la iglesia de Cristo es todo, está formada por todos los que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero es que desde los apóstoles empezaron a creer y fueron miles y a través de la historia, y esto se expandió por todo el mundo, vale decir, la iglesia de Cristo somos miles de millones de personas que hemos aceptado y creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo, desde el cielo a la tierra, para que tú y yo que estamos en la tierra nos vayamos al cielo, pues. Por eso, para allá vamos, ¿verdad? Así que no somos pocos, somos muchos. Claro, acá somos menos y es bueno porque así nos conocemos y podemos tener confianzas unos con otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en especial el don de lenguas. Yo me admiro cuando escucho orar, bendecir y alabar a Dios en diferentes lenguas. Me gusta, me encanta, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a mencionar algunos, pero en especial el don de lenguas. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no? Y a veces pienso, a veces nomás. Y yo me puse a pensar y dije, Señor, esto del don de lengua que es algo maravilloso, es algo sobrenatural, el Señor lo da a quien Él quiere. Entonces, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué? ¿No? Entonces el Señor me llevó al principio. ¿Se acuerdan cuando le hacen preguntas a Jesús sobre el matrimonio, de por qué se había divorcio y todo eso? Él dice, bueno, porque el hombre en su maldad, en su pecado, desvirtuó el mensaje como fue el diseño original. Y Jesús le responde a los que le hacen la pregunta, pero al principio no fue así. Entonces el diseño original. ¿Cómo fue el diseño original de los hombres? Un solo idioma. ¿Verdad? Todos hablaban un solo idioma. Así que todos se entendían, ¿ya? Por ejemplo, usted se ha servido, ha disfrutado del jamiwa. Es rica. El jamiwa es melón en chino. ¿A usted le gusta la sawa? Sawa es rica, ¿no? Es manzana en coreano. Yo sé yo, hola, ¿cómo estás? Kamsamida. Muchas gracias. Tanquesen. Gracias. ¿O cómo que no me entienden? Si es clarito, tanquesen, gracias. ¿No? Thank you. Ah, esa sí la saben, ¿no? Ok, entonces el tema de los idiomas es un misterio y la causa fue la maldad del hombre, la desobediencia del hombre, y allí entonces entramos a ver. A priori a todo esto entonces tenemos que ver
¿Dónde se originó el problema? Y el problema se originó, como siempre, en el corazón del hombre, porque el hombre quiso hacer cosas para las cuales no estaba diseñado. Existen en el mundo más de 7.000 idiomas y dialectos. Así que si usted quiere aprender todos los idiomas y dialectos, crea que le va a faltar tiempo. Pero es más o menos eso. La orden de Dios era llenar la tierra. Después que Noé sale, y gracias a Dios por Noé. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por Noé? Un hombre de Dios, ¿no? Él miró en toda la tierra y todos habían corrompido, pero había un hombre llamado Noé que halló gracia a los ojos de Dios, y usted y yo existimos gracias a ese hombre que halló gracia a los ojos de Dios, o si no, nosotros no estaríamos, porque hubiésemos sido borrados de la faz de la tierra. Así es la maldad ofende a Dios, ¿verdad? Entonces, los hombres hicieron según la palabra de Dios, y vamos ahora a Génesis. En el principio, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, vamos a ver porque uno tiene que enseñar solo lo que la palabra de Dios dice, y aquí está, ¿no? Vamos a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Hasta ahí estaba todo como más o menos bien, ¿no? Pero miren, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, o sea, hagámonos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová. Él miró, porque él sabe todo, miró y dijo, vamos a ver qué está pasando allá con estos varones. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Interesante, ¿no? Y mire lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Uno puede pensar cosas, pero no todo lo que piensas es agradable a Dios, ¿verdad? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el punto? El punto es que Dios le había dicho al hombre inicialmente, multiplíquense, ¿verdad? Paso un aviso. Los matrimonios de hoy no quieren tener hijos. Quieren tener mascotas, lindas mascotas y todo eso. Han cambiado el propósito de Dios. A nosotros nos gustan las mascotas, por supuesto. Tuvimos mascotas en Argentina, peces, pajaritos, un loro, una perrita lassie, de todos, son bonitos. Pero nada reemplaza la vida humana. Y el propósito de Dios no ha cambiado. Yo nunca he escuchado que Dios diga no tengan más hijos. Pero los matrimonios de hoy, antes de casarse dicen ya no vamos a tener hijos. Eso es rebeldía contra. Es un aviso nomás, ¿ah? Sí, pero así es. Entonces tenían, dice la palabra de Dios, una sola lengua, así se entendían bien unos a otros. Encontraron un lugar para establecerse, resuelven edificar una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Y entonces aquí podemos observar lo siguiente. Miren lo que podemos observar nosotros. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de ellos, de este acuerdo. Competir y afrentar al mismo Dios. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, hacerse célebres y famosos para que sus nombres después, a través de la historia, se conocieran.
Ninguno de ellos pasó a la historia porque no se menciona ningún nombre en especial. Así que hasta allí llegó su fama, ¿ya? Y lo último dice, fue rebelarse contra la voluntad de Dios y no dispersarse para no llenar la tierra. Querían estar allí nomás todos cerquitas, pero Dios tenía otros planes. Cuando Dios tiene planes y quiere usarte, lo primero que le dijo a Abraham, un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu parentela. ¿Qué le dijo? Vete de tu parentela. Cuando nosotros abrazamos este ministerio, vivíamos con mis suegros. Pero el Señor me dijo, David, vete de tu parentela. Nos vinimos a Santiago, 4 años estuvimos viviendo en Providencia y estudiando teología. Luego nos fuimos un paso más lejos a Argentina y de allí, bueno, el pastor conoce un poco nuestro bagaje, ¿verdad? Porque cuando Dios te quiere usar, te saca de ese ámbito de seguridad, porque la familia te da seguridad, te da cobertura. Si te faltan las monedas, la familia ahí está para apoyar, etcétera, etcétera. Y entonces uno no vive por fe, sino vive porque el entorno es un entorno de seguridad. ¿Se entiende? Y Dios necesita hijos e hijas que aprendan a vivir por fe. Entonces Abraham le dijo, vete de tu parentela, y allí Dios lo prosperó, le dio un nombre, sobre todo nombre, hasta el día de hoy. Él es conocido como el Padre de la Fe. Y uno de los dones del Espíritu Santo es la fe. Y la felicidad de los hijos de Dios empieza con esa palabra de 2 letras, fe. Si quieres ser feliz, tienes que tener fe. Sencillo, ¿no? Entonces, ellos desobedecieron y la desobediencia trae consecuencias. Repita, la desobediencia trae consecuencias. Al revés, la obediencia trae bendición. Amén, hermana, gracias. Y prosperidad. Abraham obedeció y Dios lo bendijo. Y más aún le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. Así que esa bendición que recibió Abraham todavía está afectándonos a nosotros para bien, porque nosotros somos bendecidos a través de esa bendición que traspasó todos los tiempos y llegó hasta nuestros días. Amén. Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Le prometió algo a Abraham y nosotros también hemos recepcionado esa promesa. La obediencia es lo que a Dios le gusta, le agrada y es lo que bendice. Entonces, esto fue lo que causó el principio del problema de los hombres. Se confundieron sus lenguas. El resultado y las consecuencias, mira lo que pasó. Todo es un proceso. Dios es un Dios de procesos y tú estás en un proceso. Aún los pastores, Andrés y Roxana, ellos se iniciaron, se comprometieron y el Señor los ha respaldado. Mire, todos ustedes son testimonio de que Dios los ha respaldado a ellos. Y ellos todavía están en un proceso. Y ustedes están en un proceso porque Dios es un Dios de procesos. Amén. Nosotros todavía estamos ahí en medio de un proceso. 3 cosas ocurrieron aquí cuando Dios decide confundir las lenguas. En primer lugar, Dios toleró que avanzaran. No vino y los interrumpió al toque, ¿no? Sino que dejó allí, dijo ya que estos se entretengan, que trabajen, así que hicieron ladrillos y empezaron a formar la ciudad y después hicieron más ladrillos y empezaron a construir la torre y ellos querían llegar al cielo porque ese es un acto de altivez. El enemigo a Adán y a Eva les dijo, es que Dios sabe, si comen de ese árbol van a ser ustedes como dioses. ¿Ya? Entonces el hombre siempre quiere ser algo superior. Por eso a los niños les gustan estos superhéroes, porque es el enemigo que ya está sembrando esas cosas en el corazón, ¿no? Nosotros dice la palabra que somos humanos. Viene del latín humus, que significa tierra. Tú y yo finalmente, ¿qué somos? Tierra.
Hermano José, aunque no lo crea, usted algún día va a ser tierra. Y por allí en algún macetero, un hombre de Dios. De verdad, doy gracias a Dios por conocerlo. Sí, el Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Entonces, el Señor es maravilloso, pues Él nos tiene paciencia. Tiene paciencia con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, mira lo que pasa. Pero Él se ve obligado a tomar medidas, ¿no? Así que de todas maneras los trató con misericordia porque Él pudo enojarse. Pero la palabra me dice algo maravilloso. Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Qué maravilloso. Si Él fuera al revés, estaríamos en serios problemas, ¿verdad? Entonces, como es lento para la ira, deja un tiempo, no sabemos cuántos meses, cuántos años, que ellos trabajaran y trabajaron y trabajaron, pero siempre llega el momento de Dios. Llega el momento de Dios. Para ti el momento fue cuando el Espíritu Santo te confrontó y aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Y en este caso llegó el momento entonces, Él que pudo destruirlos a todos, no lo hizo. ¿Por qué? Dios no está interesado en castigarte. Diga aleluya. Porque sí hacemos cosas que ofenden a Dios. Esa es la verdad. Pero Dios no está interesado en castigarte, sino en bendecirte. ¿Qué tal? Hay hermanos que abren sus ojos, es que es cierto, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Pero para qué? Para que tú y yo aprendamos a movernos igual. Esos que son rápidos para enojarse, no está bien. Tenemos que ser lentos para la ira, hermano. Y tenemos que movernos en amor y en misericordia. ¿Cómo se mueven los hijos de Dios? En amor y en misericordia, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos alcanzado nosotros. Hemos alcanzado misericordia de Dios por su gracia, por su amor. Imagínate dónde estaríamos. Y hay canciones que Dios ha inspirado. Una vez, la primera vez que escuché esa canción, ¿qué sería de mí? ¿La han escuchado? ¿No? Eso. Es que tú te pones a pensar, hermano mío, ¿yo de dónde salí? El pastor se queda sorprendido cuando a veces le comento alguna cosa. Yo era, además de travieso, tenía algunas cosas cuando era adolescente. Una sola, ¿no? Yo fui suspendido de la escuela por 2 semanas, por desorden. Así que no era tan santo, porque todavía no era convertido, ¿ya? Pero Dios me tuvo paciencia y misericordia. Y Él nos ha honrado hasta el día de hoy. Entonces, nuestro Señor no te quiere castigar, sino quiere bendecirte. Y por eso dice, descendamos. Habla en plural. Este es un misterio para el idioma hebreo, porque el idioma hebreo está hablando acerca de Dios en singular, pero también se puede traducir en plural. Es impresionante. Esa palabra, Elohim, es Dios, pero somos, ¿no? Así que dice, descendamos en plural y confundamos allí su lengua. Usted lea este pasaje y diviértase en cada una de estas etapas. Aprenda a divertirse con la palabra porque el Señor tiene buen humor. Entonces el Señor, y mira, porque Él podía haber dicho, pobrecitos, ¿para qué van a estar trabajando? Después todo un trabajo perdido, ¿no? Ustedes, etcétera, etcétera. No, los dejó ahí que construyeran, que fueran, que hicieran, ¿no? Y de repente, descendamos. Y allí no los destruyó, confundió sus lenguas. Y entonces uno le hablaba en un idioma y el otro le respondía en otro idioma. Y no se entendían, pues, ¿no? Cuando nosotros vivimos un año en un ambiente coreano y de primera no les entendíamos nada, ¿ya? Allí en Buenos Aires. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué nos permite estas cosas, no? Porque Dios tenía propósitos. Porque así como nos amó a nosotros, ama también a los coreanos,
ama a los alemanes, ama a los japoneses. Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? Y Él conoce, sí, todos los idiomas. Él los confundió y allí entonces empezaron los problemas. Digan, empezaron los problemas. Cuando tú desobedeces a Dios, empiezan los problemas, ¿verdad? A Dios no le gusta la desobediencia. Es igual que a ustedes los padres no les gusta la desobediencia de los hijos, porque hay un plan, hay un propósito y hay un orden. Entonces avanzamos. 3 cosas ocurrieron aquí. En primer lugar, no se entendieron para nada, ¿ya? Porque sus lenguas habían sido confundidas. En segundo lugar, la edificación, ¡pah! Ahí. Si hay alguien que ha trabajado en construcción, en algún momento le paran la obra y es un problema, ¿verdad? Entonces Dios vino, confunde sus lenguas y detiene la obra. No sabemos cuánto habían avanzado, pero que habían avanzado, sí habían avanzado. Y allí se terminó la obra, ¿no? Eso fue lo segundo. Y luego, lo que ellos no querían. Ellos no querían ser esparcidos. Ellos no querían sembrar la tierra, bendecir la tierra, porque nosotros los hijos de Dios somos bendición para el mundo. Usted es una bendición para su familia. Si es bendición para su familia, es bendición para nuestra nación y esto bendice el mundo entero. Entonces la bendición se transmite con un propósito y ese propósito nació en el corazón de Dios. Es que el hombre no ha inventado nada, solamente Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él quiere que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra santa, ¿verdad? Para que Dios pueda hacer cosas maravillosas. Porque Dios está contento que usted esté aquí hoy día en esta iglesia. Hemos alabado al Señor, una alabanza hermosa, hemos adorado al Señor. Ahora estamos escuchando la palabra, pero ¿cuántos están afuera? Que no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros a veces estamos tan tranquilos, estamos cómodos, estamos contentos. Y no es malo porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Un día vamos a estar allá en el reino de los cielos. Pero Dios mira con misericordia al que está afuera. Entonces yo a veces me pregunto por qué hay tanta delincuencia. Sí, llegaron los extranjeros. No, es también la iglesia responsable. ¿Cuántos creen que somos responsables? Nos dedicamos a orar por nuestras necesidades. Señor, dame, necesito. Y no es malo, pero la palabra dice que Dios ya sabe lo que necesitas. ¿Qué necesitamos? Interceder. Yo enseño una oración rápida con los 5 dedos, ¿verdad? El primero es para alabar a Dios, bendecir y glorificar al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El segundo es para confesar. Este dedo es confesión. Entonces confesamos, Padre, yo he pecado, mi familia ha pecado, nuestra nación ha pecado. Hay materialismo, hay egoísmo, hay maldad en el ámbito político, empresario, en todas partes está la maldad. Nosotros debemos confesar eso al Padre, que es el que sabe todas las cosas. Luego que es el más grande, gratitud. ¿Tú le agradeces a Dios por tu vida? Lo que ha hecho en tu vida, aún por las pruebas, ¿ya? Aún por la adversidad. Porque cuando tú enfrentas la adversidad, la peor adversidad en tu vida, y la enfrentas de la mano del Señor, Dios produce que esa adversidad se transforme en bendición. Se transforma en bendición la adversidad. Yo quería ser aviador y andar por los aires y volar y desplazarme a 1000 kilómetros por hora, subir, bajar en los aviones. Esa era mi vida, ese era el sumum de mi vida. Tenía 7, 8, 10 añitos y vinimos a Santiago y me dijeron, pie plano, grado máximo, no puede ser aviador. ¿Usted cree que yo dije aleluya? Para mí era una cosa adversa. Una adversidad grande, como lo ha sido también alguna situación para usted. Yo sé de qué hablo cuando digo adversidades. No es fácil aceptar. No voy a entrar en detalles, pero a mí no me gustó. No me gustó.
y Dios lo transformó en bendición, porque ahora no cambiaría nunca el servir al Señor. Mis padres querían que fuera un gran profesional, pero Dios quería otra cosa. Mi padre se enojó cuando fui al seminario. Y un día que él fue a Argentina, yo hago un llamado, él pasa, y ¿qué le dices a tu papá, no? Y el Espíritu ahí, cuando él pasa, y el Señor le dice, el Señor te dice, no tienes el hijo que querías, pero tienes el hijo que yo te di. Y el hombre, ¡pah!, despertó. Usted tiene el hijo que Dios quiere. No lo fabrique, pídale que Dios guíe su vida. Yo siempre escucho a los padres, quiero que sea médico, ingeniero, y no está mal, hermano. Yo no voy en contra de eso, yo también tuve la oportunidad de estudiar. Pero, ¿y si Dios quiere que sea pastor? Pastora. Pero nunca he escuchado, Dios quiera que mi hijo sea pastor. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, volvamos ahora al punto. Sí. Gracias, hermana. El cuarto son intercesión, orar por nuestra nación. Hermanos, reclamemos a los delincuentes para el reino de los cielos. Pidámosle a Dios que si no nos usa a nosotros como una iglesia, que use a las otras iglesias para que tengan planes y propósitos y puedan ir y predicar el evangelio, y muchos de esos que son asesinos, ladrones y malos, porque el corazón del hombre es malo desde que nace, lo que dice la palabra, se conviertan a Cristo y sean transformados. ¿Usted cree que el país sería lo mismo? No. Porque el único que cambia el corazón de los hombres no es una buena cárcel, una cárcel de seguridad, de alta seguridad, lo que quiera, no. Lo único que cambia el corazón del hombre es Cristo en el corazón de la vida. Gracias, hermana, por acordarme. Ya son 70 años. No lo quería decir, pero lo digo, ¿no? Y el último, ahora sí me queda uno, ¿no? También puedes pedir por los tuyos, por las cosas tuyas, ¿no? ¿Viste? Este dedito nomás. Porque a veces somos un pliego de petición y toda nuestra oración es petición. Ahí nomás, esa es la proporción. ¿Amén? Gracias, seguimos entonces ahora. Ahora sí, permiso para seguir. Entonces el punto es, los dones, que son un regalo de Dios, son para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Dios quiere hacer cosas maravillosas con ustedes como iglesia, como parte de la iglesia de Cristo. Quiere hacer cosas maravillosas con su familia. Esta iglesia ha crecido y va a crecer. No porque yo lo diga, porque el Señor tiene siempre ese propósito y ese es el proceso en el que ustedes están. Crecer no solamente en número, porque nosotros somos exitistas y queremos los números, y la palabra no habla de números, sí, habla de números, habla de que eran 3,000, eran 5,000, como 7,000, así que los números son importantes, pero lo más importante es lo que el Espíritu hace en el corazón de los hombres. ¿Amén? Eso es lo importante. Aprende a pensar como pensaba Jesús, a sentir como sentía Jesús, a evaluar con los ojos de Dios. Cuando tú mires a una persona, no lo mires si es pobre o si es rico, eso no importa. Lo que importa es dónde está su corazón, dónde está su mente, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque yo sé que Dios los está ministrando a ustedes. Ha puesto 2 personas maravillosas al frente de ustedes. Honren a sus pastores, obedezcan a sus pastores, oren, nunca dejen de orar por sus pastores, porque es lo que Dios ha puesto aquí de parte de Él, ¿verdad? Dios los ha puesto en este santo lugar. Los dones son para capacitar al pueblo de Dios para la obra, para los proyectos de Dios. Dios tiene proyectos eternos para nuestro país, para nuestra nación, para nuestra comuna, para nuestras familias. Dios va de lo individual a lo plural y de lo plural a lo individual. Él preparó primero un pueblo, una nación,
para que de esa nación hubiera tribus y en esa tribu una familia y en esa familia naciera el Salvador. ¿Para qué? Para que ese Salvador influenciara en su sociedad, para que hubiera 12 hombres que después fueron los precursores del Evangelio y Dios los usó y el Evangelio prendió en todo el mundo hasta el día de hoy. Un hombre ha traído la bendición más grande a esta tierra. Quiero hacer, ¿me permiten un paréntesis? Y si no me lo permiten, igual lo uso. Así nomás, pastor. Ya el pastor me autoriza. La mejor noticia del mundo. ¿A quién le gusta ver las noticias? Antes comprábamos los diarios. Mi papá compraba el diario y se ponía a leer en voz alta las noticias. La mejor noticia del mundo. No salió de un diario, no salió por televisión, salió de un cementerio. Del lugar menos pensado. Cristo ha resucitado. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Esa noticia que costó la vida del Hijo de Dios es lo que tú y yo tenemos que seguir proclamando. ¿Se entiende, no? Ese es el mensaje. Lo que estamos aprendiendo es importante, pero nada cambia ese mensaje. Los mayores, para no decir los viejitos, los mayores, escribíamos cartas, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron carta alguna vez? Muy bien. Los jóvenes de ahora no reciben, porque ellos reciben WhatsApp. Los que recibíamos cartas. Las mejores cartas de la historia están en la Biblia y fueron escritas en una cárcel. Acá están, las pueden leer, ¿verdad? Pablo desde la cárcel escribía sus cartas. La mejor noticia desde un cementerio, las mejores cartas desde la cárcel. Ahora sí termino el paréntesis, continuamos, con vuestro permiso, ¿ya? Entonces, Dios nos capacita para cumplir su obra, cumplir su propósito y sus proyectos. Y aquí entonces vamos a empezar ahora con los 20 y tantos dones y tengo 1 hora por cada don, ¿ya? Prepárense, esto es maratónico. No, solamente voy a comentar algunos. Sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Tenemos que saber discernir. Ustedes saben que nosotros somos, según la Biblia, Tesalonicenses dice, somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero el misterio es que el espíritu, dice la palabra, que es de Dios, porque Él lo dio. Y Dios no puede ser malo. Entonces en nuestro espíritu está el intelecto, en nuestro espíritu está la voluntad y la conciencia. La conciencia de saber que hay cosas buenas y malas, ¿verdad? La comunión es ese deseo del hombre de conectarse con ese ser superior, porque él intuye que hay un ser superior y quiere comunicarse. Eso está en el espíritu. Y la conciencia es saber que hay cosas que son buenas y malas en todas las culturas, ¿verdad? No puedo entrar en el tema porque no es el tema, pero decirlo porque ese espíritu no es el afectado para mal, porque eso es algo bueno. Cuando usted muere, el cuerpo se va a la tierra, se transforma en polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el problema es el alma. ¿Qué dice Oseas? El alma que pecare, esa morirá. Y entonces el alma es el problema. El evangelio afecta el alma. El alma tiene que ser transformada, porque en el alma está la voluntad, las emociones, los sentimientos, y pueden ser cosas buenas o malas. El que a veces mata a una persona, el abogado usa como defensa, fue en un acto de emoción violenta. Ese es un disfraz legal para decir que la maldad que hay en el corazón hizo lo que hizo, pues, ¿no? Nosotros sabemos que el corazón del hombre, según la palabra, es malo desde que nace. Y entonces necesitamos saber que hay sabiduría que viene de Dios y viene a nuestro espíritu. Saber las cosas que a Dios le agradan y saber las cosas que a Dios le ofenden. Jesús advierte que el precio
del Evangelio es que algunos van a sufrir y van a tener persecución. Ciencia es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Este es un don especial. El Espíritu Santo nos permite escudriñar las profundidades de Dios a través de su palabra y entender cosas que son profundas. Amén. Pídale a Dios y al Espíritu Santo que le revele cosas. Y usted va a leer un pasaje y se va a iluminar su entendimiento. Amén. El don de ciencia, en griego es gnosis, es conocimiento. Y el conocimiento tiene ese concepto de industria, de crear cosas. Daniel capítulo 12 da una señal sobre los últimos tiempos. Y como estamos en tiempos proféticos, ayer el pastor me preguntaba algo del pueblo judío. El pueblo judío es una señal para el mundo y especialmente para los cristianos, ¿ya? Dice la palabra de Dios que cuando todos los cañones se apunten hacia el pueblo de Israel, entonces el Señor aparecerá en las nubes y vendrá a rescatar a su iglesia y a su pueblo, a protegerlo. Amén. Entonces, pero Daniel ya dice algo poderoso porque nosotros tenemos que manejarlo. Dice que la señal de los últimos tiempos es que la ciencia aumentará. ¿Ya? Capítulo 12. Y nos asombramos con los adelantos, ¿verdad? Ahora, ¿quién no usa un celular? Pero los indios de allá del norte de Estados Unidos usaban señales de humo y se entendían muy bien. Nosotros ahora usamos celulares. O sea, la ciencia ha avanzado, estamos de acuerdo en eso. Pero es una señal de los últimos tiempos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se termina todo esto? Vamos a la palabra. Corintios capítulo 13 dice que cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En ese paréntesis estamos y esto se va a acabar sí o sí, porque Cristo viene. ¿Cuándo viene? No lo sé, pero la palabra dice que viene. Y las señales son que la ciencia aumenta y la ciencia se termina. ¿Ya? Para decir que el que tiene este don de escudriñar los tiempos es un don que viene de Dios para enseñarlo y para estar apercibido, porque nosotros tenemos que estar orando y velando siempre. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son repartidos. No todos tienen el don de sanidad, sino que necesitamos ese don también profético, ese don de estar velando y orando, porque es necesario que el pueblo clame. El clamor es diferente a la oración. La oración es poder, con nuestro entendimiento, orar, interceder, como habíamos dicho, lo de la mano. Todas esas oraciones son buenas, son necesarias, pero hay un nivel de oración que es clamor. Es cuando a ti te duele lo que está pasando, hermanos. Nosotros deberíamos postrarnos, tener un día de ayuno, de oración y orar hasta llorar por lo que está pasando en nuestro país. No puede ser, cuando hemos regresado a nuestro país, ver tanta maldad. Esto es vox populi, ¿no? Todo el mundo habla de por qué tanta maldad. No es seguro salir, la gente ahora está retirándose más temprano a sus casas, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la iglesia en consecuencia? Nada. Necesitamos que Dios levante atalayas, levante intercesores, levante personas y no pensar en dónde lo va a hacer, sino acá pues. Para esto el Señor nos ha traído, para decir esto. Tómelo como una carga. Está bien que ore por su necesidad, pero dígale, Señor, yo voy a orar por mi país. Y voy a empezar a reclamar a los delincuentes, a los asesinos, a todos estos que están haciendo maldad para el reino de los cielos. Que Dios use a alguien para que vaya con un mensaje poderoso y esa persona se pueda salvar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Solamente un testimonio. Dios hace las cosas como Él quiere. Yo nunca había tenido la oportunidad de visitar una cárcel. En Perú, no fue en mi país, fue en otro país. Fui 6 veces a una cárcel.
Un hermano, un día yo prediqué sobre la misericordia y cómo tenemos que acercarnos a las personas, y él tenía a su hermano en la cárcel, no le quería hablar, el hermano pedía comunicarse con él y él no, 2 años que no se comunicó con él. Entonces él entendió porque el Espíritu lo tocó y me dijo: pastor, yo entendí a través del mensaje que tengo que ir a ver a mi hermano. Él es un inconverso, es un hombre que estuvo en droga, que hizo cosas muy malas y quiero que usted me acompañe. Bueno, avisé al pastor principal, fuimos y un ambiente, yo decía, cada vez que pasaba una puerta y ponían candados y rejas y todo eso, era una sensación que nunca la había tenido. Y gracias a Dios sabía que yo iba a salir, pero los que estaban allí no tenían posibilidad, excepto cuando cumplieran su condena. Para la gloria del Señor, ese chico ese día aceptó a Jesús. Yo prediqué en la cárcel, hermano, nunca había experimentado esto. Allí había un grupo de personas haciendo gimnasia, tenían tremendos músculos, calugas por todos lados allí y demostraban su fuerza, ¿no? Acá estábamos nosotros, la Iglesia de Cristo, con altoparlantes, los otros también tenían altoparlantes y allá tenían más parlantes y allí estaban jugando brisca, carioca y todas las cosas, ajedrez y todo eso, y haciendo cosas también no muy santas. Entonces, en ese ámbito, por primera vez, me tocó predicar. Y cuando yo estaba sentado y me presentan, dicen: ha venido un pastor de la patria exterior. Y ese pastor era yo, y la patria exterior era que la libertad. Hermano, nosotros somos libres y no valoramos esto de estar libres. Entonces, en ese momento yo entendí varias cosas. Dije: Señor, ¿y ahora qué hago? Porque si yo me pongo a predicar acá, nadie va a entender nada con todo este ruido. Así, y el Espíritu me dijo: no, dile que se mantengan en pie. Así que ellos me saludaron, todos de pie, y yo le dije: nadie se siente, por favor, y empecé a predicar 10 minutos, y eran 5 pisos, y de arriba las manos escuchaban. Ese día se convirtieron más de 70 personas en la cárcel, y después fueron ellos adoctrinados, se les enseñaron, había una iglesia en ese pabellón, y después al año siguiente bautizamos 22 personas. Dios lo hizo, y en su misericordia me usó a mí. Nunca yo hubiese pensado ir a ese lugar, pero necesitamos, esas personas que están en las cárceles necesitan de Cristo en su corazón, ¿ya? Nosotros, si no vamos a ir, pidamos que Dios prepare a otras personas para que vayan y lo hagan, porque el Espíritu, que es el mismo, pone estas cosas en el corazón. ¿Tengo 5 minutos más? 10 minutos más? ¿Sí? Amén. Ok. Entonces, también hay un don de fortaleza. Voy a mencionar algunos solamente. Dios no nos ha dado un espíritu de temor o cobardía, sino de amor, de poder y de buen juicio. Los hijos de Dios somos valientes. Somos valientes. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermano José? Él es un hombre valiente, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que, contra viento y marea, pregonar el mensaje de salvación. Jesús fue un hombre que iba por las aldeas de ellos, iba caminando, se cansaba, el sol abrasador, todo, pero él llevaba una misión, que era hablar sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y nosotros tenemos la misión de pregonar que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Padre, no hay otra forma de obtener la salvación si no es a través de Cristo Jesús. Y los cultos tienen que ser cristocéntricos, hablar de Jesús, de exaltar a Jesús, alabar a Jesús, porque Él fue el que pagó por tu vida y por la mía. Amén. Eso es el misterio de la salvación a través de un hombre. Y ahora viene lo que habíamos estado hablando, ¿no? Hablar en lenguas. Y explicaba la causa del por qué. Mira, le preguntaba yo al Señor, no voy a preguntar cuánto hablan en lengua, ¿no? ¿Por qué y para qué? Para que tú sepas que Dios es todopoderoso. Porque es un misterio. Yo sé que hay personas que quieren inventar también hablar en lenguas,
pero uno sabe y discierne cuando es de Dios, ¿no? Dios sigue siendo soberano. Dios quiere mostrarte que el Evangelio es sobrenatural. Y no solo el don de lenguas. Yo quiero después orar por ustedes. Y quiero que ustedes piensen. Quiero pedir a Dios que levante personas con don de sanidad. Había 2 médicos en nuestra iglesia en Argentina, tenían una clínica. Y ellos ganaban mucho cuando habían internados, o sea, cuando estaban en la clínica, allí internados, y entonces me decían, pastor, ore porque la parte de internación está vacía. Tenían como 16 camas, y yo oraba y se llenaba eso. Pero después los mismos médicos me mandaban personas para que orara porque estaban enfermos, y ellos decían que clínicamente nada se podía hacer. Y Dios en su misericordia los sanaba. Es que uno no puede entender la mente de Dios. Le llenaba la clínica porque era su negocio, ¿verdad? Y después, cuando ellos no podían hacer nada clínicamente como médicos, los mandaban a la iglesia y Dios los sanaba. Porque había hermanos que tenían don de sanidad. El cura del pueblo, que éramos amigos, mandaba a sus enfermos para que oráramos por ellos. Y Dios los sanaba. Eran católicos. Dios es soberano. Usted obedezca al Espíritu. No cuestione. Si no lo entendió, no lo entendió. Es que en ningún manual en el seminario me dijeron que sí podía orar por los enfermos de la iglesia católica. Dios me dio la oportunidad de predicar en una iglesia católica. Porque Dios trasciende las cosas humanas, ¿verdad? Él es soberano. Si Él creó todas las cosas. Así que si hay un católico, un mormón y está enfermo, usted vaya y ponga las manos y en el nombre de Jesús que se sane para la gloria de Dios. Y después le habla de Cristo, pues. ¿Ya? Pero Dios es maravilloso. Vamos a orar por eso. Para que Dios tenga el hacer milagros. Y el milagro más grande es cuando un pecador se arrepiente. Porque pasa de muerte a vida. Eso es un milagro. Nosotros los hijos de Dios hemos nacido 2 veces. Nacimos el día que nacimos y después cuando aceptamos a Jesús. Un nacimiento físico, un nacimiento espiritual. Dice la palabra a los que hemos nacido 2 veces que vamos a morir una sola vez. Después vamos a resucitar para estar para siempre con el Señor. El problema es para los inconversos. Ellos han nacido una sola vez. Han nacido el día de su nacimiento. Nunca aceptaron a Jesús. Esos van a morir. Después van a resucitar para enfrentar el juicio y van a tener la muerte segunda y nunca más memoria de ellos. Nacen una vez, mueren 2 veces. Pero tú y yo hemos nacido 2 veces. Una sola vez y después resurrección para la eternidad. Gracias a Dios. Quiero concluir con esto. Los dones deben ser ejercitados en amor y en misericordia. Y no depende de ti, depende de Dios. Y Dios hace cosas que te asombran. Veníamos de vacaciones y un día estábamos para las 6 de la tarde, nos buscaban y a las 4 de la tarde llega una niña del grupo de jóvenes y dice, pastor, tengo un tremendo problema. Ella siempre andaba con blusas muy largas y entonces dice, me avergüenzo, no puedo usar, venía el verano y entonces me muestra verrugas en todos sus brazos, su espalda y parte de su cuello y todo. Terribles verrugas, grandes, asquerosas. Y entonces quiero hacer una confidencia, ¿no? Yo me molesté porque ya estábamos de vacaciones, de vacaciones y ya teníamos que viajar y todavía teníamos los últimos detalles. Y esta chica llega para que ore, ¿no? Entonces
Y yo como pastor no podía decirle, no, pero mira, ya estoy de vacaciones, ándate y yo voy a orar después cuando llegue. No, no es así el tema. Dios a veces te incomoda. Y ese fue un momento incómodo, pero mira lo que pasó. Le dije, Padre, en el nombre de Jesús, quita estas verrugas de esta niña para la gloria tuya. Una oración así, no muy elegante, así a la rápida, y nos fuimos de vacaciones. Cuando regreso al mes después, entonces ella dice, pastor, va y me saluda. Estaban en una cancha ahí porque los chicos salían a jugar fútbol y las chicas iban a tomar mate y a apoyarlos. Y viene y me dice, pastor, me dice, ¿cómo me ve? Y yo la miro, claro, uno siempre en un sentido paternal, ¿no? La miro, ¿cómo me ve? Bien, te ves bien. No, pastor, no me está entendiendo. ¿Cómo me ve? Y andaba con blusa manga corta y todo, ¿no? Yo me había olvidado, porque uno se olvida. No, le digo yo te veo bien, pues. Me dice, ¿se acuerda que usted oró por mí? Sí, me acuerdo. Mire mis manos, mis brazos, todo mi cuerpo limpio para la gloria de Dios. Eso hace el Señor. Te asombra. Si tú quieres que Dios te asombre, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Los dones deben ser usados para edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay algo más, y es lo último. ¿Lo quieren escuchar? Ustedes lo pidieron. Dice la palabra de Dios. Todas estas cosas son hechas por Dios. Pero Él dice, 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo lo que ocurre en el culto, todo lo que pasa en el culto, todos los dones que se pueden manifestar en el culto, hágase todo decentemente y con orden. Y esto, para que así ocurra, el pastor es la autoridad y tiene que haber sujeción. Esa es la clave para que Dios sea siempre soberano y esté en control de todas las cosas. Tuvimos la oportunidad de visitar una iglesia en Panamá, había 14,000 personas, y yo había escuchado que cuando se hablaba en lengua tenía que haber un traductor, un intérprete. Pero de esos 14,000, yo creo que más de 11,000 hablaban en lenguas. Y entonces yo me puse a pensar, dije, los hombres somos complicados. ¿Para qué pedir que traduzcan? Porque todos estaban alabando y glorificando a Dios en lenguas. Porque Dios se maravilla de esto también, porque Él fue el que confundió las lenguas y el único que las conoce todos los idiomas y dialectos, es Dios. Y Él te ama y Él quiere usarte para su gloria con autoridad, con poder, con unción, con los dones que ya te dio y con los que tú también le quieras pedir ahora. ¿Oramos? Quiero que escuchemos esa canción, hay una canción allí, y quiero que tú ores personalmente. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios por la palabra y luego vamos a estar orando todos. Ora personalmente al Señor, dale gracias por el don que tienes y si no sabes cuál es, que Dios te lo revele.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Quebranta, quebranta, Dios. Quebranta, Padre. Quebranta los corazones. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Tu presencia, Señor, es algo tan maravilloso siempre. Nos asombras, oh Dios. Gracias por los dones que tú has dado a tu iglesia, a tus hijos. Quebranta nuestros corazones. Oh Dios, humíllanos, porque somos nada, oh Dios, para poder, oh Dios, entender tus misterios. Padre, unge nuestra mente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Oh Dios, danos en primer lugar esa unción de amor para que podamos amar a nuestro prójimo, para que podamos interceder por aquellos que están en tinieblas. Padre, levanta esta iglesia como un faro, oh Dios del cielo, en este lugar, y que su influencia, oh Dios, pueda extenderse. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar, el fuego de tu Espíritu, Señor, descontamine, limpie, tu sangre preciosa lave nuestras vidas, para que el enemigo no tenga de qué acusarnos. Y Señor, bendícenos, llena, oh Dios, este lugar con presencia tuya, y da dones, oh Dios, reparte dones, Espíritu Santo de Dios. Padre, levanta, oh Dios, un poeta, alguien que escriba, oh Dios, cosas maravillosas guiadas por tu Espíritu. Si alguien lo toma, oh Dios, este don para la gloria tuya. Oh Dios, ese poeta, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo no sé quién es, oh Dios, solo tú lo sabes. Padre, reparte, oh Dios, un don de sanidad, dones de sanidad. Que el fuego de tu Espíritu, oh Dios, queme sus manos, Padre, ahora en el nombre de Jesús, confirmando, Señor, que esas son manos benditas. Bendice las manos, oh Dios, para que aquellos que sean tocados con estas manos, sean tus manos, Padre, tocando, Señor, sanando, porque nada es imposible para ti. Oh Dios, trae sabiduría, consejeros para los pastores, hombres y mujeres, oh Dios, que los estén respaldando. Pon en ellos, oh Dios, en estas personas, la carga de orar, de interceder. Quita, oh Dios, el agotamiento de tus siervos.
voy a pedir a los pastores que pasen aquí adelante. Roxana, ¿dónde está Roxana? Por allá. Que vengan. Todos vamos a levantar nuestra mano y los vamos a bendecir. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. El Señor dice que a este varón le da todos los dones, todos los dones para que pueda ministrarlos. En el nombre de Jesús. Y vamos a orar por ellos, por su amada, por el pastor, para que Dios los renueve en este tiempo, renueve sus fuerzas físicas, emocionales, espirituales. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Quiero que pasen acá los hermanos y hermanas que necesitan que Dios confirme los dones. Yo quiero que solamente me digan el don que piensan que tienen, que ya tienen, y el don que desearían tener. Amén. Pueden pasar acá y vamos a estar orando.